Mi nombre es Sofía y tengo 22 años. ¿Cómo te atreves?, gritó mi madre. Puse mi teléfono en altavoz. Oye, Raquel, ¿sigue en pie esa oferta de mudarme contigo por unos días? La voz alegre de mi amiga llenó el silencio atónito de la habitación. Claro, ¿vienes ahora? Mi hermana Sandra palideció. Llego en 20 minutos, dije colgando. Y en cuanto a ustedes, miré a mi familia. Encuentren otra niñera. Si estuvieras en la situación de Sofía, ¿habrías aguantado tanto tiempo? Queremos saber tu opinión. Comparte tu historia en los comentarios y sigue nuestro canal para ver qué sucede cuando uno finalmente dice basta. Mi mano temblaba ligeramente de ira mientras seguía empacando. El estruendo de pasos anunció la llegada de la caballería. Mi diminuta habitación de repente pareció aún más pequeña cuando Sandra, el marido y mis padres se agolparon. El rostro de mamá ya tenía esa expresión de decepción que yo conocía tan bien. Su voz era exigente. ¿Qué es eso de que te vas a esquiar? Exactamente lo que oyes, respondí cerrando mi bolso de lona. Me voy a Bariloche con mis amigos el fin de semana. Pero no puedes, exclamó Sandra. Tenemos la fiesta de la tía. No, la corregí. Ustedes tienen la fiesta de la tía. Dejé lo que estaba haciendo y me volví para enfrentarlos a todos. ¿Por qué me estoy enterando de esta fiesta apenas ahora? ¿Por qué no me incluyeron en la planificación? Mamá dudó, pareciendo incómoda por primera vez. Sandra intervino, su voz goteando con descendencia. Todos lo discutimos y decidimos que esto sería lo mejor para todos. Nosotros vamos a la fiesta, tú cuidas a los niños. Es el arreglo más lógico. Repetí sus palabras lentamente. Todos ustedes lo discutieron, sin mí, y decidieron lo que yo haría con mi fin de semana. Qué conveniente. Sandra solo resopló. Bueno, no puedes llevar niños pequeños a una fiesta sofisticada. La tía dijo específicamente que no niños. Me colgué el bolso de lona al hombro. Suena a que es problema de ustedes. Son tus hijos, Sandra. Resuélvelo. El marido finalmente habló, frunciendo el ceño. ¿Qué se supone que significa eso? Significa exactamente lo que oyes, dije. Tengo planes. Me voy a esquiar. Sus hijos son su responsabilidad, no la mía. Si no pueden llevarlos a la fiesta o no vayan, o contraten a una niñera. Sandra chilló. ¿Una niñera? ¿Con qué dinero? De nuevo, dije, volviéndome para enfrentarlos. Me sentí más fuerte de lo que me había sentido en meses, quizás años. No es mi problema. Permítanme dejar esto perfectamente claro. Me voy a esquiar mañana. Estoy harta de ser su niñera gratuita y conveniente. Estoy harta de que secuestren mis fines de semana, ignoren mis planes y traten mi vida como si no importara. Si necesitas quien cuide a los niños, Sandra, esa es tu responsabilidad como madre. Deja de asumir que siempre estaré ahí para cubrir tu holgazanería. El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos me miraron como si de repente hubiera empezado a hablar en otro idioma. La boca de Sandra se abría y cerraba como un pez fuera del agua. Mamá parecía como si la hubieran abofeteado. Papá parecía estar tratando de desaparecer en el marco de la puerta. Y el marido, bueno, él solo estaba allí parado con la misma expresión confusa que había tenido desde que su compañía quebró. El momento de silencio atónito no duró mucho. El rostro de Sandra se descompuso y estalló en sollozos teatrales, cubriéndose la cara con las manos. El marido murmuró algo por lo bajo que sonó claramente como malagradecida. La voz de mamá se alzó con ira. ¿Cómo te atreves? Después de todo lo que hemos hecho por ti, estás siendo completamente irresponsable. Egoísta, intervino papá, negando con la cabeza. Absolutamente egoísta. Me quedé allí, con mi bolso de lona aún sobre el hombro, viendo a mi familia convertirse en un coro griego de acusaciones. Las palabras me bañaron. Egoísta, malagradecida, desconsiderada, inmadura. Cada una tenía la intención de herir profundamente, de ponerme de nuevo en mi lugar. Entonces mamá lanzó lo que claramente pensó que sería el golpe de gracia, la amenaza que acababa de escuchar. Si sales por esa puerta mañana, ni te molestes en volver a esta casa. Para sorpresa de todos me eché a reír. No una risita nerviosa, sino una risa plena y genuina. Todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza.
¿Saben qué es lo gracioso?, dije, secándome las lágrimas. He estado soñando con mudarme de esta casa durante meses. Simplemente no tenía el valor para hacerlo. Pero aquí estás tú, dándome la excusa perfecta. Así que, gracias, mamá. Los sollozos fingidos de Sandra quedaron olvidados en su rabia. Ella chilló: «Lárgate, solo lárgate». Con mucho gusto, saqué mi teléfono y marqué el número de mi amiga, poniéndolo en altavoz solo para dejarlo claro. «Oye, Raquel, lamento llamar tan tarde, pero ¿sigue en pie esa oferta de quedarme en tu casa? No solo para después de esquiar, sino quizás por unos días». Su voz alegre llenó la habitación. «Por supuesto, tengo un cuarto extra. ¿Quieres venir ahora?» «Eso sería perfecto. Llego en 20 minutos». Todo comenzó hace un año. Recién salida de la universidad, con mi título en negocios, me encontré de vuelta en la casa de mi infancia. Honestamente, no había planeado volver a vivir con mis padres, pero aquí estaba. La búsqueda de trabajo no tomó mucho tiempo, afortunadamente. En una semana, conseguí un puesto en marketing digital Solís, con un salario bastante decente y prometedores bonos por desempeño. Esa noche, mientras comíamos el pastel de carne de mamá, compartí mis buenas noticias. Pensé que me quedaría aquí unos 3 meses, ahorraría algo de dinero y luego conseguiría mi propio apartamento. El tintineo de los tenedores contra los platos se detuvo abruptamente. Mamá y papá intercambiaron una de sus miradas, del tipo que siempre significaba problemas. Mamá bajó el tenedor. Su tono fue cuidadosamente medido. «Múdate. Sofía, sabes que solo puedo trabajar medio tiempo en la biblioteca por mis problemas de espalda». Papá se aclaró la garganta. «Y las cosas no van bien en la fábrica. Ha habido rumores de despidos». Mamá agregó suavemente: «Realmente nos vendría bien tu ayuda con las cuentas. Y no tendrías que pagar alquiler aquí. Simplemente tiene más sentido, ¿no?» Miré mi pastel de carne a medio comer, sintiéndome atrapada. Tenían razón, en cierto modo, y eran mis padres después de todo. Mi voz fue suave. Supongo que podría quedarme más tiempo. La vida entró en una rutina después de eso. Iba a trabajar, llegaba a casa, pagaba las cuentas, y mamá se aseguraba de que la cena siempre estuviera en la mesa. Parecía estar bien, incluso manejable, hasta el fin de semana pasado, cuando mi hermana, Sandra, apareció con el marido y sus hijos. El cambio en mis padres fue como si alguien hubiera accionado un interruptor. «Oh, mis ángeles preciosos», arrulló mamá, levantando a la niña de 4 años mientras papá subía a su hermano sobre sus hombros. «Sandra, querida, te ves maravillosa. ¿Cómo va todo? Cuéntanos todo lo que has estado haciendo». Yo me quedé en la puerta observando, viendo cómo mis padres adulaban a su hija mayor y su pequeña familia perfecta. La forma en que se colgaban de cada una de sus palabras, pidiendo detalles sobre las cosas más mundanas. ¿Cómo iba su jardín? ¿Qué palabras nuevas había aprendido su hijo? ¿Cómo iba su club de lectura? Nunca habían mostrado ese tipo de interés en mi vida, ni siquiera cuando entré al cuadro de honor o gané el premio de liderazgo de la escuela de negocios. Mamá gritó por encima del hombro, sin siquiera mirarme mientras mecía a su nieto en la rodilla: «Sofía, sé buena y pon un poco de café». De pie en la cocina ese día, escuchando las risas de mi familia desde la sala, no pude evitar pensar en cómo las cosas siempre habían sido así. Sandra, 7 años mayor que yo, siempre había sido la estrella de nuestro espectáculo familiar, mientras yo estaba relegada al papel de reparto. Recuerdo estar sentada en la misma mesa de la cocina cuando tenía 11 años, mostrándole a mamá mi boleta de calificaciones puras A. Apenas la miró antes de volver a su conversación con Sandra sobre las solicitudes para la universidad. Dijo distraídamente, apartándome con la mano: «Qué bien, Sofía. Sandra, cariño, ¿cuáles universidades son tus opciones principales?» Esos años giraron en torno a los logros de Sandra en la preparatoria. Cada conversación en la cena giraba en torno a sus calificaciones, sus actividades extracurriculares, su preparación para la universidad. Yo me sentaba allí en silencio, comiendo mis guisantes, mientras mamá y papá se colgaban de cada palabra de Sandra sobre sus clases avanzadas y las visitas a las universidades. Todo cambió aún más dramáticamente cuando Sandra fue aceptada en la universidad.
Yo tenía 11 años en ese momento y todavía recuerdo esa conversación en la cena como si fuera ayer. Mamá había exclamado, con lágrimas en los ojos: «Estamos tan orgullosos de ti, cariño. Haremos que funcione, ¿verdad, Roberto?». Papá asintió solemnemente. «Sacaremos un préstamo estudiantil. Nuestra Sandra merece la mejor educación posible». Una semana después de que Sandra se fuera a la universidad, me sentaron para tener un tipo diferente de charla. La voz de papá era seria. «Sofía, necesitamos ajustarnos el cinturón por un tiempo. Los pagos del préstamo y los gastos universitarios de Sandra son significativos». Fue entonces cuando las cosas realmente cambiaron. Mientras mis compañeros de clase tenían teléfonos nuevos cada año, yo conservé mi viejo teléfono de tapa hasta que literalmente se desmoronó. Cuando necesitaba ropa nueva, íbamos a tiendas de segunda mano en lugar del centro comercial. Los regalos de Navidad se convirtieron en artículos prácticos como calcetines y útiles escolares. Pero nunca olvidaban enviarle dinero a Sandra. «Tu hermana necesita concentrarse en sus estudios», decía mamá mientras firmaba otro cheque. «No podemos dejar que se sienta estresada por el dinero». Aprendí mi lección temprano. A los 15 años, me uní a todos los clubes y competencias académicas que pude encontrar. Me quedaba despierta hasta tarde estudiando, no solo por buenas calificaciones, sino por calificaciones perfectas. Escribí ensayos para concursos de becas hasta que me daban calambres en las manos, porque sabía que no habría préstamos estudiantiles para mí. Valió la pena. Conseguí una beca completa para la Universidad Nacional, y todavía recuerdo la expresión de alivio en los rostros de mis padres cuando les dije que no tendrían que gastar ni un centavo en mi educación. Mientras tanto, Sandra se graduó, consiguió un trabajo en Puebla y rápidamente se casó con el marido, su novio de la universidad. En 2 años tuvo a su hija y su hijo llegó poco después. Mis padres estaban en la luna. Su hija perfecta había creado una familia perfecta. Ahora, cada visita mensual se convertía en la misma rutina. Sandra y el marido aparecían con los niños, y antes de que yo pudiera siquiera saludar apropiadamente, Sandra ya estaba planeando su fin de semana. Ella decía, sin realmente preguntar: «Sofía, cuidarás a los niños mientras vamos de compras, ¿verdad? El marido y yo casi no tenemos tiempo a solas estos días». Las primeras veces traté de sugerir que nuestros padres podrían cuidarlos en su lugar. Mamá decía, frotándose la espalda: «Oh, cariño, sabes que me cuesta seguir el ritmo de los niños pequeños y tu padre necesita descansar los fines de semana». Así que aquí estaba yo, pasando otro sábado viendo Frozen por 100ª vez, mientras los niños intentaban pintar en las paredes de mi habitación. Sandra y el marido estaban almorzando con amigos, y nuestros padres daban vueltas por el jardín, asomándose ocasionalmente para preguntar si necesitaba algo, como si me estuvieran haciendo un favor. Traté de consolarme pensando que era solo un fin de semana al mes, solo un fin de semana de ser la niñera gratuita y confiable, mientras todos los demás vivían sus vidas. Pasó 1 año en este ritmo mensual de cuidar niños y pagar cuentas. Casi me había acostumbrado. Casi. Entonces llegó la llamada telefónica que pondría mi ya complicada vida completamente patas arriba. Estaba lavando los platos después de la cena cuando oí sonar el teléfono de mamá desde la cocina. Pude oírla, sorprendida. «Sandra». «Oh, cariño, no llores. Dime qué pasó». Entre sollozos, Sandra explicó que la compañía de el marido había quebrado sin previo aviso. Ya no podían pagar el alquiler y no tenían ahorros. La voz de Sandra era tan fuerte a través del teléfono que podía oírla claramente. «¿Podríamos quedarnos con ustedes por un tiempo?», mamá exclamó sin un momento de vacilación. «Por supuesto que pueden. Haremos espacio». Se me revolvió el estómago. Di un paso adelante, aclarando mi garganta. Si ellos se mudan aquí, tal vez este sería un buen momento para que yo consiga mi propio apartamento. Cualquiera pensaría que había sugerido quemar la casa». Mamá me miró como si hubiera perdido la cabeza. «Sofía, no seas ridícula. Hay mucho espacio para todos». «Pero somos familia», dijo papá con firmeza. «Nos mantenemos unidos en los tiempos difíciles». Llegaron el fin de semana siguiente con 3 autos llenos de pertenencias.
Pasé la mañana del sábado mudando mis cosas a lo que había sido nuestro depósito, la habitación más pequeña de la casa, apenas lo suficientemente grande para una cama individual y una cómoda. Mi antigua habitación, que era el doble de grande, se convirtió en el cuarto de los niños porque los niños necesitan espacio para jugar. El niño de 5 años y la niña de 3 trataban toda la casa como su patio de recreo personal. Corrían por los pasillos, gritando y riendo, mientras Sandra veía la televisión a todo volumen o tenía largas y ruidosas conversaciones telefónicas con sus amigas sobre lo difícil que era esta transición para ella. «¡Niños, hagan silencio!», les gritaba cuando irrumpían en mi cuarto por 10ª vez, esparciendo mis papeles de trabajo por todas partes. Sandra decía con desdén, sin siquiera levantar la vista de su teléfono: «Solo están jugando, Sofía, no seas tan gruñona». Después del trabajo, todo lo que quería era relajarme en mi cuarto, quizás leer un libro o ver algo en mi laptop. En cambio, me tocaba escuchar Baby Shark en repetición a través de las delgadas paredes, interrumpido por el constante golpeteo de pequeños pies corriendo de un lado a otro y las carcajadas de Sandra por cualquier programa que estuviera viendo abajo. El marido pasaba sus días supuestamente buscando trabajo, pero mayormente lo veía sentado en la mesa de la cocina, revisando su teléfono con expresión preocupada. «El mercado laboral está difícil ahora mismo», decía cada vez que alguien le preguntaba, «pero estoy seguro de que algo saldrá pronto». Me acostaba en mi diminuta cama cada noche, mirando al techo, escuchando el caos en que se había convertido mi hogar, y me preguntaba cómo había dejado que me atraparan en esta situación. Pero cada vez que pensaba en mencionar lo de mudarme de nuevo, recordaba la reacción de mis padres y me callaba. La primera factura de servicios después de que la familia de Sandra se mudó me golpeó como un puñetazo en el estómago. Me quedé en la cocina, mirando los números que eran casi el doble de lo que pagaba habitualmente. Solo la factura del agua se había disparado, sin mencionar la electricidad y la calefacción. Mirando mi cuenta bancaria, me di cuenta de que mis sueños de ahorrar para mi propio lugar se estaban evaporando rápidamente. Esa noche en la cena decidí sacar el tema. «Bueno, sobre las facturas de servicios», comencé, empujando los guisantes por el plato. «Se duplicaron desde el mes pasado. Ya no puedo seguir cubriendo todas las cuentas yo sola. Se está llevando casi todo mi salario». El tenedor de Sandra golpeó contra su plato. Su voz era aguda y acusadora. «¿En serio te estás quejando por dinero ahora mismo, cuando el marido y yo lo hemos perdido todo?» «No me estoy quejando, solo creo que necesitamos encontrar una manera justa de...». La voz de Sandra se alzó. «No puedo creer lo egoísta que estás siendo. Estamos pasando por el momento más difícil de nuestras vidas, y todo lo que te importa es el dinero». «Sandra tiene razón, Sofía», intervino mamá. «La familia ayuda a la familia, eso es lo que hacemos». Papá asintió solemnemente. «Tu hermana y el marido necesitan nuestro apoyo ahora mismo. No es momento de andar contando centavos». Bajé la mirada a mi plato, tragándome las palabras que realmente quería decir. «Está bien», murmuré. «Olvídalo». Una semana después, el marido finalmente consiguió un trabajo en una compañía de seguros. Pagaba menos que su puesto anterior, pero al menos era algo. Pensé que tal vez las cosas empezarían a mejorar. Estaba equivocada. «Es tan difícil estar sola con los niños todo el día», comenzó a quejarse Sandra casi de inmediato. «Él se va a las 8 y no vuelve hasta las 6. Nunca tengo un descanso». Entonces comenzó con pequeñas peticiones al principio. «Sofía, ¿podrías cuidar a los niños 1 hora mientras voy a la tienda? Sofía, ¿te importaría vigilarlos mientras me doy una ducha?» Antes de darme cuenta, estos pequeños favores se habían convertido en una bola de nieve mucho más grande. Llegaba a casa del trabajo y encontraba a Sandra ya vestida para salir. «Oh, qué bueno que llegaste», decía, agarrando su bolso. «El marido y yo nos reuniremos con amigos para cenar. Los niños ya merendaron, pero necesitarán cenar en 1 hora. Volveremos para las 10. Los fines de semana se convirtieron en mi pesadilla personal. Sandra y el marido anunciaban casualmente sus planes el viernes por la noche: un viaje de compras, un almuerzo con amigos, una cita para ir al cine, dejándome con los niños durante horas. Mamá y papá, convenientemente,
comenzaron a visitar parientes más a menudo, usualmente desapareciendo justo después de que Sandra y el marido se iban. Así que ahí estaba yo, fin de semana tras fin de semana, tratando de evitar que los niños pintaran en las paredes mientras uno hacía otro berrinche porque le corté el sándwich de la manera incorrecta. Pasaba mis sábados limpiando juguetes, haciendo fideos con queso y viendo repeticiones interminables de películas infantiles. Para el domingo por la noche estaba agotada. Mi casa era un desastre y todavía tenía que preparar la cena para todos. Una noche, después de un fin de semana particularmente agotador de cuidado infantil, finalmente reuní el valor para decir algo en la cena. Necesito hablar con todos ustedes, dije bajando el tenedor. Estoy muy cansada. Esta situación con el cuidado de los niños no está funcionando para mí. La cabeza de Sandra se levantó de golpe, entrecerrando los ojos. ¿Qué quieres decir con no está funcionando? ¿Estás diciendo que no quieres pasar tiempo con tu propio sobrino y sobrina? Mamá se estiró y palmeó la mano de Sandra. Su tono fue despectivo. No te preocupes, cariño. En realidad, esto es una buena práctica para Sofía. Necesitará saber cómo manejar niños cuando ella misma sea madre algún día. Piénsalo como un entrenamiento. Y así como si nada, volvieron a su conversación habitual de la cena. Sandra hablando de su día, mamá y papá colgando de cada una de sus palabras, el marido asintiendo. Me quedé sentada allí, invisible una vez más, empujando la comida por mi plato. Nada cambió después de esa conversación. Si acaso, empeoró. Sandra y el marido parecieron tomar mi queja como un desafío, encontrando aún más razones para salir. Estaban esperando junto a la puerta cuando yo llegaba del trabajo, llaves del auto en mano. Nos reuniremos con amigos en ese nuevo restaurante del centro. Decían, ya a medio camino de la puerta, los niños ya merendaron. Gracias, Sofía. Los fines de semana se convirtieron en algo que temía. Me despertaba los sábados por la mañana con un nudo en el estómago, sabiendo que pasaría los siguientes 2 días viendo Paw Patrol y mediando en peleas de hermanos mientras Sandra y el marido vivían sus mejores vidas. Entonces llegó un miércoles que lo cambió todo. Estaba en mi escritorio en el trabajo, tratando de concentrarme en un informe de marketing a pesar de mi agotamiento, cuando mi amiga pasó por mi cubículo. Oye, ¿quieres hacer algo divertido este fin de semana?, preguntó, sentándose en el borde de mi escritorio. Un grupo de nosotros vamos a Bariloche. Solo una escapada rápida de fin de semana. Salir el sábado por la mañana. Volver el domingo por la noche. Se supone que las pistas están perfectas ahora mismo. Por primera vez en meses sentí una chispa de emoción. Y eso nos trae al presente, al viernes por la noche. Estaba en mi diminuta habitación, empacando mi bolso de lona, sintiéndome feliz por un próximo fin de semana por una vez. Acababa de doblar mi suéter más abrigado cuando Sandra apareció en mi puerta. Miró mi bolso a medio empacar. ¿Qué estás haciendo? Empacando para un viaje de esquí, respondí enrollando mis calcetines térmicos. Voy a Bariloche con algunos amigos del trabajo. El rostro de Sandra se ensombreció. Y fue entonces cuando lo dijo. Tienes que cancelar. Pasé los siguientes 15 minutos recogiendo todo lo que podía caber en mi auto. Ropa, documentos importantes, artículos personales. Ellos observaban desde varias puertas mientras yo subía y bajaba las escaleras, como si no pudieran creer que realmente lo estaba haciendo. Cuando hube cargado la última caja, entré a la sala donde todos se habían reunido. Una cosa más, dije, con voz firme. Como ya no viviré aquí, tampoco pagaré ninguna de las cuentas. Tendrán que encontrar la manera de mantenerse ustedes mismos. El rostro de mamá palideció. Pero los servicios, la comida, ya no es mi problema, dije, repitiendo mis palabras de antes. Me di la vuelta y salí por la puerta principal, ignorando las llamadas repentinamente aterrada de mamá detrás de mí. El viaje a la casa de mi amiga fue una mezcla de adrenalina y alivio. Mi teléfono seguía iluminándose con llamadas y mensajes, textos furiosos de Sandra, novelas de culpa de mamá, severas decepciones de papá. Los ignoré a todos. A la mañana siguiente, mi amiga y yo condujimos a Bariloche como estaba planeado.
Por primera vez en lo que pareció una eternidad, pasé un fin de semana haciendo exactamente lo que quería hacer. Esquiamos, reímos, tomamos chocolate caliente junto al fuego y ni una sola vez tuve que preocuparme por los hijos o los problemas de nadie más. Cuando regresamos el domingo por la noche, abrí mi laptop y comencé a buscar apartamentos. Con mi salario ya no destinado a mantener a mi familia, realmente podía permitirme un lugar decente. Para el miércoles, había encontrado un pequeño pero luminoso apartamento de una habitación en una buena zona de la ciudad, a solo 15 minutos en auto de mi oficina. Mi primera semana en mi nuevo apartamento fue como aprender a respirar de nuevo. Cada mañana me despertaba en un bendito silencio. Sin niños gritando, sin televisión a todo volumen, sin suspiros de culpa de mi madre. Podía preparar café y tomarlo mientras aún estaba caliente. Podía pasar mis noches leyendo o viendo lo que quisiera en Netflix. Sin embargo, los mensajes seguían llegando. No respondí las llamadas, pero no pude evitar leer los textos. Seguían un patrón predecible. De mamá, ¿cómo pudiste abandonar a tu familia así? Te necesitamos. De Sandra, eres tan egoísta. Los niños siguen preguntando dónde está la tía Sofía. De papá, tu madre está muy molesta. Tienes que arreglar esto. Los mensajes alternaban entre culpas e ira, acusaciones y súplicas. Los leí todos, pero no respondí a ninguno. Mi silencio parecía volverlos aún más locos. No estaban acostumbrados a no tener poder sobre mí. Después de una semana de esto, estaba sentada en mi nuevo sofá cuando el número de mamá apareció de nuevo en mi teléfono. Esta vez decidí responder. La voz de mamá era aguda. Sofía, por fin. No puedo creer que arruinaras nuestro fin de semana entero. La fiesta de la tía se interrumpió por completo debido a tu comportamiento egoísta. Sandra y el marido no pudieron ir porque te negaste a cuidar a los niños y mi voz era suave pero firme. Para, simplemente para. Estoy harta de esto, mamá. Estoy harta de que me traten como a una sirvienta en mi propia casa. Estoy harta de que esperen que sacrifique todo, mi tiempo, mi dinero, mi vida, por la conveniencia de todos los demás. Estoy harta de ser el cajero automático de la familia y la niñera gratuita mientras me tratan como si no importara. Hubo una larga pausa al otro lado de la línea. Cuando mamá volvió a hablar, su voz había cambiado a ese tono suplicante que yo conocía tan bien. Cariño, sé que las cosas no han sido perfectas, pero somos familia. Te necesitamos. Las cuentas de este mes. Estamos batallando sin tu ayuda. No, mamá, estoy harta. Quizás algún día podamos tener una relación de nuevo, pero será en igualdad de condiciones. No más manipulación, no más culpas, no más tratarme como una billetera andante o un servicio de guardería gratuito. Hasta entonces, necesito espacio para vivir mi propia vida. Colgué e inmediatamente bloqueé su número. Luego revisé mi teléfono y los bloqueé a todos. Mamá, papá, Sandra, incluso a el marido. También los bloqueé en las redes sociales. Se sintió aterrador y liberador a la vez, como cortar las líneas de anclaje que ni siquiera me había dado cuenta de que me estaban sujetando. Quizás algún día esté lista para tener a mi familia de vuelta en mi vida. Quizás con suficiente tiempo y distancia podamos construir algo nuevo, algo más saludable, con límites y respeto. O quizás no. De cualquier manera, he terminado de sacrificar mi propia felicidad y bienestar para satisfacer sus demandas interminables.